primero, con lo que es el enfoque victimológico, para poder así adentrarnos al enfoque jurídico. Entonces, de acuerdo a la victimología, para realizar un estudio, en este caso cito a Peters, pues, que también citamos en la tesis, para estudiar si una persona es víctima o no, hay que estudiar las circunstancias históricas, las causales económicas, las variables psicológicas y las variables sociológicas. Entonces, empezamos por abordar las circunstancias históricas de victimización de los exmiembros de las FARC. A nivel histórico, empezamos con el periodo conocido como la violencia, el periodo conocido entre los liberales y los conservadores, y en este, podemos decir, empieza el surgimiento de las guerrillas. Luego empieza el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se les ofrece una amnistía, pero esta no es aceptada por parte de... Debemos entender que no solamente era guerrilla, sino también eran autodefensas. Ambas iban por el mismo motivo. No fue aceptada por las autodefensas, sí fue aceptada por las guerrillas, y curiosamente estas autodefensas fueron las que dieron la semilla para empezar como tal la guerrilla conocida como las FARC. Con el gobierno de Guillermo León Valencia se da la toma del Marquetalia en 1964, en mayo. Esta será profundizada por mi compañera en el momento de realizar el análisis de las entrevistas. Luego empieza el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala se destaca porque el gobierno de él implementa la seguridad nacional y el concepto de enemigo interno. Entonces aquí es donde es más una política ofensiva para pasar al gobierno de Belisario Betancur, el cual empieza como tal también intenta iniciar un proceso de diálogo con las FARC, y con este nace el surgimiento de la Unión Patriótica, partido pues del que venían muchos que eran integrantes de las FARC. Es importante resaltar el surgimiento de la Constitución Política de 1991, porque con esta empieza también la reforma rural, y con esta se hace un cambio político grandísimo en cuanto a la democracia y a un principio sobre todo pluralista. De ahí pasamos al gobierno de Andrés Pastrana, donde se destaca la famosa zona del Caguán o zona del despeje, donde como tal se realizó, pues, mientras empezaba un proceso de paz, el cual se caracterizó, y digamos que su falencia principal era que a la vez que se hacía este acuerdo se estaba realizando un conflicto, una confrontación armada entre ambas partes. Esto dificultó muchísimo este proceso de diálogo, y pasamos a la seguridad democrática con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues en consecuencia de este mismo fracaso de diálogo, y pues ya regresamos otra vez a una política ofensiva, para pasar por último al gobierno de Juan Manuel Santos, que como conocemos es la raíz del acuerdo de paz y pues nuestro eje fundamental de nuestra tesis. Bueno, vamos a abordar lo que son las causales económicas, psicológicas y sociológicas en términos generales. En las causales económicas de victimización podríamos empezar por el origen mismo de las guerrillas, es decir, lo que es tierras. ¿Por qué tierras? Porque es que de las tierras surgen las necesidades básicas del campesinado, y de esta pues también se desprende la vulneración que ha habido en consecuencia por parte del gobierno, ya sean los recursos naturales. Por ejemplo, digamos, las sentencias que últimamente se han abordado frente a lo que son los páramos y al cuidado de los mismos, o lo que podemos ver sobre agroingreso seguro y pues la vulneración en consecuencia que se generó, y que esto pues puede ser precisamente una causal económica en cuanto a tierras y en cuanto a la parte del origen de las guerrillas. En las variables psicológicas, yo quiero resaltar mucho esta frase, me llamó mucho la atención, bueno, lo queremos resaltar de hecho, y es del psicólogo de la Espriella,
bueno, no Abelardo, por supuesto, en la frase dice, nos llamó la atención que no tenían los síntomas clásicos del estrés postraumático, sino que lo modelan de alguna manera en la guerrilla, porque en la guerrilla se mata al más débil. Y aquí viene la parte más importante. Y nos dimos cuenta de que a veces no los evaluamos bien ni completamente. Tenemos sesgos, miedos, porque ellos son victimarios, los que mataron e hirieron a muchos. Este es el enfoque psicológico, y de este enfoque y del estudio que se les realizó encontraron que tenían síntomas de estrés postraumático, del que precisamente habló mi compañera en el primer capítulo, de que aparte de eso tenían, muchos de ellos, de los entrevistados, tenían dependencias a drogas especialmente, y bueno, de ahí se sacó en consecuencia que el conflicto armado puede victimizar como tal a la persona, y que no necesariamente hay que ser un victimario para no reconocerse esa condición como víctima. Por último, las variables sociológicas. En las variables sociológicas ya podemos ver no solamente el origen de las guerrillas, sino también el hecho de que en estas zonas de conflicto se ve que no hay un suficiente acompañamiento estatal. Esto hace que en las problemáticas que se presentan, que surgen pues a nivel sociológico, pues no sea educativo, o sea porque no hay la suficiente seguridad, hace que estas personas pues vayan, digamos, al mando más cercano, que en este caso vendría a ser las FARC. Bueno, pasamos a la concepción de víctima desde el punto de vista jurídico de exmiembros de las FARC. Aquí se desprende lo que es la normatividad internacional, la normatividad interna y el reconocimiento de los antiguos miembros de las FARC en el desarrollo jurisprudencial. En normatividad interna nos centramos en la ley 1448, que como bien tocó mi compañera, la ley de víctimas. Entonces, empezando por la normatividad internacional, es un tema complejo porque en lo que tiene que ver con víctimas se desprenden dos ramas. Una es el derecho internacional de los derechos humanos y la otra es el derecho internacional humanitario. Del derecho internacional de los derechos humanos desprenden los derechos universales. Los derechos universales son verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Luego está el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario encontramos el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra. En el derecho de la Haya se encuentra lo que es la conducción de hostilidades, pero más a nivel civil. Ya en el derecho de Ginebra encontramos lo que es en el conflicto armado. Nos enfocamos en los protocolos adicionales. Son dos protocolos adicionales, uno es de conflictos internacionales y el dos es de conflictos armados internos. En este es en el que nos enfocamos y en este es en el que tratamos a nivel internacional. De esto se desprende algo muy importante que dice que en el caso de que el combatiente en el momento del combate se encuentra en un momento de indefensión, ya sea por herida, por naufragio, o una condición que como tal no lo hace encontrar en desventaja, y como tal no es combatiente porque está en indefensión, y si el enemigo, por así decirlo, se aprovecha de esta condición, viene a ser considerado víctima aún siendo combatiente. Nosotros traemos a colación también el Estatuto de Roma en cuanto a la Corte Penal Internacional cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Dice el artículo 28 del Estatuto de Roma que puede, en caso de que no se le dé el suficiente tratamiento, viene a dársele a la responsabilidad a los mandos superiores. Entonces, pues nos pareció muy importante tratarlo. Último, de parte jurídica, la reparación integral de los antiguos miembros de las FARC. Sale un decreto ley antes en consecuencia del acuerdo final de paz, y en este decreto ley habla de la reparación integral de los antiguos miembros de las FARC, no en su condición como víctimas, simplemente como sujetos, pues por lo que son de las FARC, para la reincorporación y la resocialización a la vida civil. Y en esta se trata justamente
lo que son las medidas de reincorporación como las zonas veredales. Las zonas veredales eran zonas transitorias que se daban antes de que como tal se les diera las medidas para la resocialización, medidas de resocialización como la asignación básica, como para la vejez, en casos de vejez pues también personas de determinada edad pues se les daba una determinada mensualidad, pues no simplemente por el primer año. Y pues, como reitero, se trata de reparación integral pues para que ellos se resocialicen, pero no es como víctimas, ¿listo? Y el acuerdo de víctimas del conflicto. Entonces, nosotras nos centramos en el punto 5 del acuerdo de paz. Este habla bueno, específicamente de las víctimas del conflicto y a lo que atañe a nuestras víctimas. Sea justamente estos componentes de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y entre las tantas consecuencias del reconocimiento de victimización hay ciertas garantías. Me pareció importante tocar, nos pareció importante tocar la parte de retirar las minas antipersonas en el momento en que realicemos el abordamiento de las entrevistas. Mi compañera les explicará un poco más por qué es importante esta parte. Pues bien, de esta manera iniciamos el capítulo 3, rol de los agentes